Hoy vamos a hablar de un tema que realmente puede transformar nuestras vidas, la sabiduría que viene de Dios. En un mundo lleno de información y conocimientos, es fácil perderse en el ruido y olvidarse de la verdadera fuente de sabiduría. Pero, ¿qué es exactamente la sabiduría divina y cómo puede influir en nuestras vidas diarias? Imagina tener acceso a un conocimiento infinito, a una guía que siempre te llevará por el camino correcto, a una comprensión que va más allá de lo humano. Esa es la sabiduría que proviene de Dios. No se trata solo de inteligencia o conocimiento académico, sino de una percepción profunda y espiritual que nos ayuda a tomar decisiones sabias y justas en cada aspecto de nuestras vidas. A lo largo de este video, vamos a explorar qué significa tener la sabiduría de Dios, cómo podemos obtenerla y cómo puede transformar nuestras relaciones, nuestra forma de enfrentar los desafíos y, en última instancia, nuestra vida entera. Vamos a adentrarnos en las enseñanzas bíblicas, en las experiencias de figuras históricas y en consejos prácticos que podemos aplicar hoy mismo. Así que, si alguna vez te has sentido perdido, si has buscado respuestas y no las has encontrado, o simplemente quieres mejorar tu vida y acercarte más a la fuente divina, este video es para ti. Vamos a descubrir juntos el poder transformador de la sabiduría que viene de Dios. Parte 1. ¿Qué es la sabiduría divina? Para entender realmente la sabiduría que viene de Dios, primero necesitamos aclarar qué es y cómo se diferencia de la sabiduría humana. A menudo, cuando pensamos en sabiduría, nos imaginamos a alguien con mucha experiencia, alguien que ha aprendido lecciones valiosas a lo largo de los años. Y eso es cierto, hasta cierto punto. Pero la sabiduría divina va mucho más allá. La sabiduría humana se basa en el conocimiento adquirido a través de la experiencia, la educación y la observación. Es valiosa, sí, pero también está limitada por nuestras capacidades humanas. Podemos hacer grandes cosas con la sabiduría humana, pero sigue siendo imperfecta y sujeta a errores. Por otro lado, la sabiduría divina proviene directamente de Dios, quien es omnisciente y perfecto. Es un tipo de sabiduría que no solo comprende el mundo visible y tangible, sino también el reino espiritual y eterno. En la Biblia, en el libro de Proverbios, se nos dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 9:10. Esto significa que reconocer a Dios como la fuente última de sabiduría es el primer paso para obtenerla. Diferencias clave. Origen. La sabiduría humana se adquiere a través de la experiencia y el aprendizaje. La sabiduría divina, en cambio, se recibe de Dios. Es un don que Él otorga a aquellos que lo buscan sinceramente. Alcance. La sabiduría humana puede ser útil en muchos aspectos prácticos de la vida, pero la sabiduría divina abarca no solo lo terrenal, sino también lo eterno. Nos ayuda a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Perfecta versus imperfecta. La sabiduría humana está sujeta a errores y limitaciones. La sabiduría de Dios es perfecta, siempre correcta y completamente fiable. ¿Cómo podemos obtenerla? Ahora bien, quizá te estés preguntando, ¿cómo puedo yo acceder a esta sabiduría divina? La respuesta es tanto sencilla como profunda. En Santiago 1:5 se nos dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Esto significa que Dios está dispuesto a compartir su sabiduría con nosotros, si simplemente se la pedimos con fe. Pedir sabiduría a Dios no es un acto pasivo, involucra una búsqueda activa, un deseo genuino de aprender y de vivir de acuerdo con sus principios. Implica orar, leer y meditar en su palabra y estar dispuestos a escuchar y obedecer su guía. No se trata de obtener respuestas rápidas o soluciones mágicas, sino de desarrollar una relación cercana con Dios y permitir que su sabiduría transforme nuestra manera de pensar y actuar. Parte 2. Aplicando la sabiduría divina en la vida diaria. Hemos hablado sobre qué es la sabiduría divina y cómo podemos obtenerla, pero ahora vamos a ver cómo podemos aplicarla en nuestra vida diaria, porque, al final del día,
Lo que realmente importa es cómo estas enseñanzas impactan nuestras acciones y decisiones. La vida está llena de decisiones, desde las más pequeñas, como qué comer, hasta las más grandes, como elegir una carrera o una pareja. La sabiduría divina puede guiarnos en todas estas áreas. ¿Cómo? Al buscar la dirección de Dios en cada decisión que tomamos. Proverbios 3, versos 5 y 6 nos dice: Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Esto significa que antes de tomar una decisión importante, debemos orar y pedir la guía de Dios. Debemos leer su palabra para entender sus principios y buscar consejo en personas sabias y piadosas que también sigan a Dios. A veces, la respuesta puede no ser inmediata, pero confiar en Dios significa tener la paciencia y la fe para esperar su dirección. Nuestras relaciones, ya sean familiares, amistosas o laborales, pueden beneficiarse enormemente de la sabiduría divina. Santiago 3:17 nos dice: Pero la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y buenos frutos, imparcial y sincera. Aplicar esta sabiduría en nuestras relaciones significa tratar a los demás con pureza de corazón, buscando la paz en lugar del conflicto, siendo amables y compasivos, y actuando con sinceridad y justicia. Esto no solo mejora nuestras relaciones, sino que también refleja el carácter de Dios a los demás. La vida no siempre es fácil. Todos enfrentamos desafíos, problemas y situaciones difíciles. La sabiduría divina nos ofrece una perspectiva diferente y una fuerza que va más allá de lo humano. En Santiago 1, versos 2 al 4, se nos anima a considerar las pruebas como oportunidades para crecer en perseverancia y madurez. En lugar de ver los problemas como obstáculos insuperables, la sabiduría divina nos ayuda a verlos como oportunidades para confiar más en Dios, para aprender lecciones valiosas y para fortalecer nuestro carácter. No es una promesa de que nunca tendremos problemas, sino una garantía de que Dios estará con nosotros en medio de ellos, dándonos la sabiduría y la fuerza para superarlos. Otra área importante donde la sabiduría divina puede hacer una gran diferencia es en la administración de nuestros recursos: tiempo, dinero, talentos, etc. La Biblia nos enseña principios de mayordomía que nos ayudan a usar nuestros recursos de manera efectiva y para la gloria de Dios. Por ejemplo, en Mateo 25, versos 14 al 30, Jesús cuenta la parábola de los talentos, donde se nos muestra la importancia de usar bien lo que Dios nos ha dado. Esto incluye ser diligentes, responsables y generosos. La sabiduría divina nos guía a invertir nuestro tiempo y recursos en cosas que tienen valor eterno, en lugar de malgastarlos en cosas pasajeras. Finalmente, la sabiduría divina nos ayuda a vivir con propósito. Muchas personas pasan la vida buscando significado y propósito, y a menudo lo buscan en lugares equivocados. Pero la verdadera sabiduría nos dirige a encontrar nuestro propósito en Dios. Efesios 2:10 nos dice: Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Esto significa que cada uno de nosotros tiene un propósito único y especial, diseñado por Dios. La sabiduría divina nos ayuda a descubrir y vivir ese propósito, dándole sentido y dirección a nuestras vidas. Parte 3. Ejemplos de sabiduría divina en la Biblia. Para entender mejor cómo funciona la sabiduría divina, vamos a ver algunos ejemplos de figuras bíblicas que vivieron sus vidas guiadas por esta sabiduría. Sus historias no solo nos inspiran, sino que también nos enseñan lecciones valiosas sobre cómo podemos aplicar la sabiduría de Dios en nuestras propias vidas. El rey Salomón. Uno de los ejemplos más destacados de sabiduría divina en la Biblia es el rey Salomón. Cuando Salomón se convirtió en rey de Israel, Dios le ofreció cualquier cosa que deseara. En lugar de pedir riquezas o poder, Salomón pidió sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia.
Dios quedó tan complacido con esta petición que no solo le dio sabiduría, sino también riquezas y honor. Primera de Reyes, capítulo 3, versos 5 al 14. La sabiduría de Salomón se hizo famosa en todo el mundo antiguo, y muchas personas, incluida la reina de Saba, vinieron a escuchar sus sabias palabras. Pero, ¿qué podemos aprender de la historia de Salomón? Primero, que pedir sabiduría a Dios es una de las mejores decisiones que podemos tomar. En lugar de buscar solo beneficios materiales, buscar la sabiduría divina puede traer bendiciones que van más allá de lo que imaginamos. Segundo, que la sabiduría debe ser usada para el bien de los demás, no solo para nuestro propio beneficio. José en Egipto. Otro ejemplo es José, el hijo de Jacob. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, José pasó por muchas dificultades antes de llegar a ser el segundo al mando en Egipto. La sabiduría divina le permitió interpretar los sueños del faraón, lo que salvó a Egipto de una gran hambruna. Génesis 41. La historia de José nos enseña que la sabiduría de Dios puede guiarnos a través de las pruebas más difíciles y llevarnos a lugares de influencia y propósito. También nos muestra que incluso cuando las cosas parecen ir mal, Dios está obrando a través de su sabiduría para llevar a cabo su plan perfecto en nuestras vidas. Daniel en Babilonia. Daniel es otro ejemplo notable de sabiduría divina. Llevado cautivo a Babilonia, Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey, eligiendo en su lugar seguir las leyes dietéticas de su fe. Dios bendijo a Daniel y le dio sabiduría y entendimiento en todas las cosas, hasta el punto de que pudo interpretar sueños y visiones que los sabios de Babilonia no podían. La vida de Daniel nos enseña la importancia de la fidelidad y la integridad. A pesar de estar en una cultura que no compartía sus creencias, Daniel se mantuvo fiel a Dios, y Dios lo honró con sabiduría y favor. Su historia nos anima a mantenernos firmes en nuestra fe y buscar la sabiduría de Dios, sin importar las circunstancias. Pablo el apóstol, finalmente, consideremos a Pablo, uno de los más grandes misioneros y teólogos de la iglesia primitiva. Después de su dramática conversión en el camino a Damasco, Pablo dedicó su vida a predicar el Evangelio y a establecer iglesias en todo el mundo mediterráneo. Su sabiduría, que venía de su relación con Cristo, le permitió escribir gran parte del Nuevo Testamento, ofreciendo enseñanzas profundas y prácticas sobre la fe cristiana. En sus cartas, Pablo habla a menudo de la sabiduría de Dios como algo que supera la sabiduría del mundo. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:25 dice: «Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana». Esto nos recuerda que la verdadera sabiduría no siempre se ve como tal a los ojos del mundo, pero es infinitamente más valiosa y poderosa. Parte 4. Cultivando la sabiduría divina en nuestra vida diaria. Hemos visto qué es la sabiduría divina y cómo ha impactado a figuras bíblicas, pero ahora es el momento de enfocarnos en nosotros mismos. ¿Cómo podemos cultivar esta sabiduría en nuestras propias vidas? Aquí te comparto algunas prácticas y hábitos que nos pueden ayudar a estar más en sintonía con la sabiduría de Dios. Buscar a Dios a través de la oración. La oración es nuestra línea directa con Dios. A través de la oración, no solo hablamos con Dios, sino que también escuchamos su voz. Santiago 1:5 nos recuerda que si necesitamos sabiduría, solo tenemos que pedirla. Esto significa que debemos ser intencionales en nuestra vida de oración, pidiendo a Dios guía y dirección en todas nuestras decisiones. Un buen hábito es comenzar cada día con una oración, pidiendo a Dios sabiduría para enfrentar los desafíos y tomar decisiones correctas. Además, debemos estar dispuestos a orar en cualquier momento, especialmente cuando enfrentamos situaciones difíciles o confusas. Estudiar la palabra de Dios. La Biblia es la fuente principal de la sabiduría divina. Salmo 119:105 dice: «Tu palabra es una lámpara a mis pies,
es una luz en mi sendero. Al estudiar la Biblia, no solo leemos historias y enseñanzas, sino que también absorbemos la sabiduría de Dios que puede guiar cada aspecto de nuestra vida. Dedica tiempo diariamente para leer y meditar en la palabra de Dios. Puedes seguir un plan de lectura bíblica o enfocarte en libros que tratan específicamente sobre la sabiduría, como Proverbios o Eclesiastés. Reflexiona sobre lo que lees y pregunta a Dios cómo puedes aplicar esas enseñanzas en tu vida diaria. Rodearse de personas sabias. Proverbios 13:20 nos dice: el que anda con sabios, sabio será. El que se junta con necios, saldrá mal parado. Las personas con las que nos rodeamos tienen una gran influencia en nuestras vidas. Por eso, es importante buscar la compañía de personas que también busquen la sabiduría de Dios. Esto no significa que debamos aislarnos de todos los demás, pero sí que debemos ser selectivos y buscar relaciones que nos edifiquen y nos acerquen más a Dios. Participa en grupos de estudio bíblico, busca mentores espirituales y comparte tus luchas y victorias con personas que te puedan ofrecer consejo sabio y apoyo en oración. Practicar la humildad. La humildad es clave para recibir la sabiduría de Dios. Santiago 4:6 dice: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Reconocer que no tenemos todas las respuestas y que necesitamos la guía de Dios es un paso crucial para cultivar la sabiduría divina. Practicar la humildad significa estar dispuestos a admitir nuestros errores, aprender de los demás y aceptar la corrección. También implica reconocer nuestra dependencia de Dios y darle la gloria por nuestras habilidades y logros. Obedecer a Dios. Finalmente, la sabiduría divina no solo se trata de saber qué hacer, sino de hacerlo. Santiago 1:22 nos exhorta: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. La verdadera sabiduría se manifiesta en la obediencia a Dios. Esto significa aplicar las enseñanzas de la Biblia en nuestras decisiones diarias, seguir la guía del Espíritu Santo y vivir de acuerdo con los principios de Dios. No siempre será fácil, pero cuando obedecemos a Dios, demostramos nuestra confianza en su sabiduría y permitimos que su poder transforme nuestras vidas. Parte 5. El impacto de la sabiduría divina en nuestra comunidad. La sabiduría divina no es algo que guardamos solo para nosotros. Cuando vivimos de acuerdo con la sabiduría de Dios, nuestra vida se convierte en un testimonio poderoso que puede impactar positivamente a quienes nos rodean. Veamos cómo podemos ser agentes de cambio a través de la sabiduría divina. Ser un ejemplo de integridad. Una de las maneras más efectivas de influir en los demás es ser un ejemplo de integridad. La sabiduría de Dios nos guía a vivir vidas honestas y justas, y cuando hacemos esto, destacamos en un mundo donde la integridad a menudo falta. Imagina ser conocido como una persona en la que se puede confiar, alguien cuyas palabras y acciones son coherentes. Proverbios 11:3 dice: la integridad de los rectos los guía, pero la perversidad de los infieles los destruye. Al vivir con integridad, no solo honramos a Dios, sino que también inspiramos a otros a seguir el mismo camino. Ofrecer consejos sabios. Todos en algún momento buscamos consejo. Cuando recurrimos a la sabiduría de Dios, podemos ofrecer consejos que son realmente útiles y edificantes. Esto no significa que tengamos todas las respuestas, pero podemos guiar a otros a la fuente de toda sabiduría, Dios. Proverbios 15:22 dice: los planes fracasan por falta de consejo, pero triunfan cuando hay muchos consejeros. Al ser un consejero sabio, podemos ayudar a otros a tomar decisiones informadas y prudentes. Esto puede ser especialmente importante en tiempos de crisis o cuando las personas enfrentan decisiones difíciles. Fomentar la unidad y la paz. La sabiduría divina nos llama a ser pacificadores y a promover la unidad. Santiago capítulo 3 versos 17 y 18 nos dice: pero la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, además pacífica, bondadosa, dócil,
llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En paz se siembra el fruto de la justicia para los que procuran la paz. En nuestras familias, lugares de trabajo y comunidades, podemos ser agentes de paz. Esto significa resolver conflictos de manera justa, escuchar a los demás con empatía y buscar soluciones que beneficien a todos. Cuando promovemos la paz, creamos un ambiente donde todos pueden prosperar. Servir a los demás. La sabiduría divina también nos lleva a servir a los demás. Jesús nos dio el ejemplo supremo de servicio, lavando los pies de sus discípulos y sacrificándose por nosotros. Al seguir su ejemplo, podemos impactar profundamente a nuestra comunidad. Gálatas 5:13 dice: «Ustedes, mis hermanos, fueron llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor». El servicio no siempre tiene que ser grandioso. Puede ser tan simple como ayudar a un vecino, ofrecer tiempo como voluntario o apoyar a alguien en necesidad. Estos actos de servicio demuestran el amor de Dios y pueden transformar vidas. Compartir la sabiduría de Dios. Finalmente, uno de los mayores impactos que podemos tener es compartir la sabiduría de Dios con otros. No se trata de imponer nuestras creencias, sino de compartir cómo la sabiduría divina ha transformado nuestras vidas y puede hacer lo mismo por otros. Primera de Pedro 3:15 nos anima a estar siempre preparados para dar una respuesta a todo el que nos pida razón de la esperanza que tenemos, pero hacerlo con gentileza y respeto. Al compartir nuestras experiencias y el conocimiento de Dios, podemos inspirar a otros a buscar y encontrar esa misma sabiduría.